Nos fascina porque nos está hablando de nosotros mismos. A la hora de realizar un true crime es importantísimo que ese caso esté juzgado y haya una sentencia. Tiene unos hechos probados. Una cosa es jugar con la ficción y otra cosa es inventarse los casos. Tenemos que contar con la víctima, porque es tu historia la que se va a contar. ¿Es ético convertir el dolor real en entretenimiento? Rentable es seguro, porque es uno de los formatos de más éxito en la industria audiovisual. Hoy, en Campus Unir, hablamos de True Crime. ¿Alguien en la sala que no sepa lo que es? Un relato de crímenes donde se mezclan elementos periodísticos y de ficción o dramáticos. Información real contada utilizando recursos de ficción. Lo cuenta Gonzalo Toledano Rodríguez de La Pica. Guionista, escritor y ejecutivo académico del Máster en Cine y Máster en Guiones Audiovisuales. ¿Por qué nos fascina? Eso está claro. De hecho, es uno de los géneros más en auge de los últimos años. Os doy un dato. En 2020 se estrenaron en plataformas 55 títulos. El año pasado, en 2024, fueron 205 producciones de True Crime. ¿Tiene que ver esta moda con el mundo en el que vivimos desde la pandemia? Para Javier Cantón, ejecutivo académico del grado en Sociología de UNIR, es una posibilidad. Es algo muy propio de esta época incierta, donde nos replanteamos estos límites morales constantemente, en un mundo en el que cada vez se nos hace más complicado predecir y conocer qué va a ocurrir. Y ya que saca Javier el tema de los límites morales, nos metemos en harina. Cuando convertimos en protagonistas de series a criminales reales, corremos el riesgo, espectadores y creadores, de empatizar demasiado con el malo. Pasaba en El Padrino, pasaba en Breaking Bad. Y es un riesgo que sobrevuela también los True Crime, un riesgo a combatir. En ocasiones el guionista siente como una atracción, como una empatía hacia sus propios personajes. Y seguro que os ha pasado más de una vez a vosotros que viendo alguna serie. Los Sopranos, uno en cierta manera puede llegar a sentir pena porque a Tony Soprano, que es un mafioso o un asesino, le ocurre algo malo. Bien, pues en este caso, en caso del True Crime, es true, o sea, son de verdad. Los protagonistas del True Crime, además de las víctimas, son personas reales, son asesinos y son criminales. No podemos sentir esa empatía. Una certeza que conviene no perder de vista. Hablamos de criminales reales, de implicados en crímenes escabrosos con muchas sombras sobre las que aún nadie ha arrojado luz. ¿Qué hacemos con estas zonas oscuras? ¿Nos las inventamos? Pues precisamente la idea es que al menos los puntos más relevantes de la historia sean fieles a la realidad. Deben ser siempre hechos probados, juzgados y demostrados en una sentencia. Nosotros no somos quienes juzgan. A la hora de realizar un true crime es importantísimo que ese caso esté juzgado y haya una sentencia. Y esa sentencia tiene unos hechos probados. Y los guionistas debemos seguir estos hechos probados. Una cosa es jugar con la ficción y otra cosa es inventarse los casos. Jugar con la ficción no implica inventarse cosas, solo significa que podemos usar recursos propios de la ficción para contar los hechos. Saltarnos el orden cronológico, usar varios puntos de vista. ¿Qué conseguimos con esto que no consigue un relato periodístico puro? Emoción, ni más ni menos. Al utilizar narrativas con herramientas dramáticas y de ficción, o sea, en el fondo no dejan de ser trucos para controlar, no digo las emociones, pero sí en cierta manera como ir manipulándolo. Nosotros podemos utilizar una narrativa como es el viaje del héroe con un antihéroe como es Tony Soprano. Por eso es importante que a veces el guionista, la persona, el creador, tenga en un momento determinado como ese momento de lucidez y diga, cuidado, por aquí no puedo seguir. Insiste Gonzalo en el peligro de acercarse demasiado al malo de la historia, de empatizar demasiado con el protagonista, que es el criminal, al fin y al cabo. Una buena idea para evitarlo es centrar la narración en la otra gran figura del formato, la víctima. Es la posición que defiende Juan Enrique Soto, coordinador académico, máster en investigación criminal de UNIR. Obviamente tenemos que contar con la víctima, en el sentido de incluso pedirle permiso. ¿Quieres salir aquí o ya veremos a ver qué tipo de participación? Porque es tu historia la que se va a contar. Y además es tu historia en la que no has tenido capacidad de decisión y además te has llevado la peor parte. Es decir, hay que contar con la víctima. Nadie elige ser víctima, pero sí se puede elegir que nadie te haga revivir el horror. Las víctimas tienen derecho al olvido. ¿Y qué implica poner la mirada en la víctima? Pues un cambio de valores entre los creadores de True Crime que ya se está produciendo en la industria. Obviamente tenemos que contar con la víctima,
en el sentido de incluso pedirle permiso. ¿Quieres salir aquí? O ya veremos a ver qué tipo de participación, porque es tu historia la que se va a contar. Y además es tu historia en la que no has tenido capacidad de decisión y además te has llevado la peor parte. Es decir, hay que contar con la víctima. Un momento de pausa, que estamos hablando del género, de los recursos, del punto de vista del narrador, pero aún no hemos respondido a esta pregunta. ¿Por qué nos fascina el mal? Así, en frío, nos vienen palabras como curiosidad, morbo, pero cuando lo miramos desde el punto de vista de la sociología descubrimos que quizá buscamos respuestas. ¿Sobre lo que pasó? No, para eso está la sentencia y los medios de comunicación. Buscamos respuestas sobre nosotros mismos. Yo creo principalmente que nos fascina porque nos está hablando de nosotros mismos. Yo creo que como está hablando de nuestros propios conceptos de justicia, de dónde están los límites morales. Es decir, consumir como producto audiovisual el true crime no es solo porque nos interese saber o que nos cuenten delitos, sino que es una forma también de conocer, de exponer cuáles son nuestros miedos colectivos, cuáles son nuestras normas morales, cuáles son nuestras expectativas de justicia. Miedos, moral, justicia, todo se mezcla en un producto en el que se encuentran también muchas emociones contradictorias, aunque todo nos lleva, de nuevo, al mismo punto. Necesitamos entender. Por un lado, tenemos miedo, nos da miedo lo que vamos a ver porque es algo que ha ocurrido y al mismo tiempo tenemos curiosidad. Hay repulsión incluso, y además, obviamente en casos muy grotescos, mayor todavía, pero al mismo tiempo hay una necesidad de comprender qué ha ocurrido. Es como una especie de catarsis, ¿no? Es ese miedo, pero un miedo que pasamos estando en seguridad. En nuestro entorno sabemos que a nosotros no nos pasa nada. Son una serie de circunstancias. Se da todo esto a la vez, en unas personas más y en otras menos, pero es un conjunto de todas estas ideas. También, paradójicamente, los true crime también tienen un efecto tranquilizador. Sí, porque es cierto que nos prueban que se ha producido un suceso horrible, pero también que la sociedad ha reaccionado, ha cambiado leyes, ha investigado, ha castigado y ha avanzado por culpa de las atrocidades que se narran. Ver que en el true crime hay consecuencias y el sistema funciona, pues nos ayuda también a convencernos de que la sociedad sigue adelante. La sociedad sigue adelante, con crímenes y víctimas, ambos reflejados en los true crime. Por cierto, lanzo un dato. ¿Sabías que la mayor parte del público de este género está formado por mujeres? ¿Tendrá que ver con que la mayor parte de las víctimas son también mujeres? La audiencia del true crime es mayoritariamente femenina. El hecho de que cada vez se ponga más el foco en la víctima, en parte yo creo que también es por el tema de la audiencia. Y efectivamente el consumo de este tipo de productos tiene que ver con la prevención, con esa identificación con la víctima, pero también un poco de empoderamiento, ¿no? De saber un poco cómo actuar ante determinados casos o qué ha funcionado, qué no. En fin, sí, hay una parte también de aprendizaje en ese sentido también. Las potenciales víctimas como espectadoras se identifican, empatizan y aprenden a evitar peligros. Pero una cosa, ¿puede ser que aprendan también de los true crimes quienes cometen o pretenden cometer delitos? El delincuente profesional de alguna manera ya sabe lo que tiene que hacer y aún así comete errores. Posiblemente la investigación es mucho mejor en su trabajo que lo fue él en el suyo, y cuando no son este tipo de profesionales o que son novatos totales, una cosa es ver lo que tiene que hacer y otra cosa es saber hacerlo y que le salga bien. Pues eso, que un true crime no es una clase de criminología. Es más, puestos a aprender, hay lugares mejores donde hacerlo. Además se aprende en la cárcel, ¿no? Socializando con otros criminales. Sí, además los que han cometido errores, que esos son los que mejor enseñan. Los criminales que han cometido errores son los que mejor enseñan, dice Juan Enrique. Y suya es también la penúltima reflexión que os dejo hoy en este Campus Unir. ¿Cuál es la condición que debe cumplir para él un buen true crime? Dejar claro que lo que el espectador va a ver sucedió realmente y que se trata de mostrar con la mayor veracidad posible. Y todo con un objetivo, no tanto mostrar qué pasó, sino qué quedó después. Que eso tuvo consecuencias para alguien real. Aprendamos de ello. Eso en lo que respecta a productores, guionistas, directores, creadores en definitiva de true crime. Pero al otro lado estamos los espectadores. ¿Y qué pasa? ¿Que no tenemos nada que decir? Pues tenemos lo más importante, la última palabra.
Nosotros también como consumidores deberíamos comprender nuestro papel de consumir con criterio, con ese respeto hacia las víctimas y con esa perspectiva ética, entendiendo que somos nosotros al final los que tenemos el poder, pues viendo, ¿no? Dándole más visionado a una serie o decidiendo no verla. Criterio, respeto, ética. Aquí dejo la recomendación de Javier. El True Crime es un espejo turbio. Nos muestra lo peor de la humanidad, pero también que el sistema funciona y reacciona, y debe contar la verdad sin truco. En esto cada uno tiene su papel, igual que en este podcast, en el que, ya sabes, siempre decimos que nosotros ponemos las respuestas y tú pones la curiosidad. Con esta frase nos despedimos, como siempre, hasta una nueva entrega de Campus Unir. ¡Hasta pronto!